Estamos. Dice la palabra del Señor para gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos en Jueces, capítulo 17, versículo 6. Dice, en aquellos días, ¿qué dicen? Ajá. ¿Y qué dice? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice, y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25, hermano. Solamente esos dos textos y luego se sienten y luego vamos a leer más, ¿vale? Jueces 21, 25. Mire cómo termina este libro de Jueces. Termina el libro de Jueces. ¿Cómo termina? Y en estos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Vamos a ver. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Queremos que a través de esta palabra tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, quebrantes los yugos, las cadenas, los muros, ante muros, que tú derrumbes todo argumento, Señor, que va en contra de tu palabra en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre de la gloria, vivir conforme a tu palabra y enséñanos tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que extiendas tus manos para hacer sanidades, milagros, prodigios en cada corazón de los que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú eres el soberano, Señor. Amén, 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 amén. Pues hoy tenemos el tema que iba a poner, hermano, viviendo conforme la palabra de Dios. Amén. Y una de las cosas que dice la palabra del Señor en el libro de los Jueces es que en aquellos días no había rey en Israel. Dios les había levantado jueces para que gobiernen su pueblo a través de su espíritu. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, muchas veces cuando la gente no quiere vivir conforme normas o leyes, ¿verdad? ¿Qué hace la gente del mundo? Vive como le da la gana. Vive como le parece a cada persona, ¿verdad? Pues una de las cosas que el pueblo de Israel hizo, le trajo decadencia espiritual por hacer lo mismo. El Señor les mandó a que ellos no sean como las demás naciones. Y ellos tuvieron una actitud desafiante hacia Dios, impía hacia al Señor. ¿Sabe que el pueblo de Israel, el libro de Jueces, es una historia tremenda? Porque ellos, la generación de Josué, esa generación que se había levantado para conquistar la tierra prometida, Dios le permitió hasta ciertos límites conquistar la tierra a Josué, pero no les dio el Señor todos los territorios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quería probar a su pueblo y no les permitió seguir más allá. Quien conquista todas las tierras filisteas, ¿quién es? Para Israel es David, el rey David. Él conquista todas las tierras. De tal manera que Salomón ya queda en paz con todos los filisteos. O sea, queda en paz en la tierra de Israel. Y una de las cosas es que dice la palabra del Señor que ellos hacían lo que bien les parecía. Y la generación que vino detrás de Josué, escúchenme bien, hermano, olvidaron los preceptos de Dios. Olvidaron los preceptos, y dice la palabra, escúcheme bien, y lo vamos a leer, que cada generación era peor una de otra. ¿Me está escuchando? Cada generación era peor una que la otra. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que bien les parecía. Cada uno, dice, cada uno hacía lo que bien les parecía. Y cuando nosotros en la actualidad, hermano, en esta época, escúcheme bien, por eso lo veía y digo, wow. En la actualidad también hay personas que hacen conforme su propia voluntad. Y no solamente la gente del mundo, o nosotros tenemos ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir ¿cómo? Conforme al Evangelio de Cristo. Hay gente, hermano, que ya no vive conforme al Evangelio de Cristo, sino conforme a su propio Evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Que viven conforme a sus propios designios.
pues yo pienso así. Y así yo hago. Parece que nos parecemos a aquellos días a veces, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Somos expertos a veces en tomar una parte de la palabra y dicen, bueno, esto es para mí, lo otro es para el hermano que está al lado. ¿A que sí? Y muchas veces somos tan hermanos, todos bastante terribles, que le decimos al de al lado, mira, te están hablando. Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros. Cuando dice la palabra, no miren, apáguelo a tu hermano. Cuidado, tengas una bigota en la tuya. Entonces, bueno, ya quiere el guante, dijo alguien. Que se lo ponga, que se lo chante, dicen en mi tierra. Bueno, hermano, esto hasta la noche, la madrugada estaba orando, ¿no? Mi marido me escuchaba llorar y me dice, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Me decía, ¿qué te pasa? Pero me quebró, hermano, esta palabra me quebrantó. Porque bien triste el final de Israel en el libro de los jueces, cómo termina el pueblo de Israel, es terrible, léalo por favor. Cómo termina Israel en el tiempo de los jueces, haciendo cada uno como bien le parecía, y cuando cada uno busca como bien le parece, hermano, viene el desastre, viene el caos, viene todo aquello en nuestra vida. Cuando venimos al Señor, qué bonito es. Ay, estamos en el primer amor. Dice mucho, ay, estoy en el primer amor, el primer amor. Y muchos hermanos viejos ya que estamos en la fe. Decimos, está en el primer amor, decimos. ¿Y nosotros cuál es el primer amor? ¿Lo hemos perdido o qué? A mí no me gusta decir eso. Pero verdad, no tenemos que perder lo que hemos prometido delante de Dios, servirle, adorarle, buscarle. En el tiempo de los jueces del pueblo de Israel llegó una degradación terrible, moral, social, espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, hasta una tribu entera se exterminó entre ellos, se mataron entre ellos. Una degradación terrible que sucedió. En este capítulo dice, ¿por qué? Porque ellos adoraron a los Baales. No consultaron al Dios verdadero, sino que ellos hicieron como bien les parecía. Cuando nosotros vamos pensando que estamos bien en nuestra propia opinión, hermano, cuidado, viene el caos y la destrucción para nuestra vida. Esto le vino al pueblo de Israel. Pero el Señor les había advertido a través de Josué. Yo quiero que el hermano me ponga Josué 24, 14. El Señor les habló, les había advertido al pueblo que no se mezclasen con los filisteos, no se mezclasen, no se unieran ni en yugo desigual. Les amonestó para que no viviesen en la idolatría, pero el pueblo no escuchó la advertencia, sino que rompieron el primer mandamiento. Y el segundo del decálogo, ¿cuál es? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a ellas, no las adorarás. Pero ellos, hermano, al principio, así somos como el pueblo de Israel muchas veces del pasado. Somos emocionales, nos emocionamos con todo lo que nos dicen y nos comprometemos, amén, amén, amén. Pero al momento de la hora, ¡pum! Cuando Dios nos llama, nos olvidamos de Él, ya no, apagamos ese amor hacia Dios. Josué 24, mire, antes que muriese Josué le dijo, pues bueno, reunió a todo el pueblo de Israel. Y le dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Sigue, hermano, hasta el 17, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, mire lo que le dice Josué. Escogeos entonces a qué, a quién sirváis. Si a los 12 dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Serviremos al Señor, serviremos a Jehová. 16. Entonces el pueblo respondió, mira lo que el pueblo dijo. Ay, se parecen a nosotros muchas veces, ¿verdad? Ligeros de hablar. Y no pensamos que nos estamos comprometiendo con Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Sigue, hermano. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres,
entre los cuales pasamos. Ellos dijeron, hoy nos acordamos cómo el Señor nos rescató, cómo el Señor nos sacó, nos liberó de la mano de Egipto, nos liberó de la mano de Faraón, de la esclavitud. No nos olvidaremos, pero se olvidaron de enseñarle a sus hijos y a sus generaciones. Y esa generación, hermano, se pervirtió terriblemente porque el pueblo olvidó su promesa, rompiendo el pacto que había hecho con Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Y muchas veces decimos, ¿por qué nos pasa todo eso? El fracaso de Israel espiritual, hermano, tuvo un proceso. Así como cada persona tiene un proceso en su caída. ¿Sabe qué? Tenemos que analizar nuestros caminos. Tenemos que analizar por dónde estamos. ¿Qué veredas estamos siguiendo? Dios llama al pueblo, busca su rostro. Y ellos dijeron, escogemos, yo escojo, dijo Josué claramente, yo en mi casa he escogido servir al Señor. Si ustedes escojan. ¿Sabe por qué? Porque Dios es lindo. Dios nos pone a escoger. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes libre albedrío para que tú escojas el bien o el mal. Y dentro de las congregaciones también pasa lo mismo. Porque lastimosamente el primer pecado de Israel, ¿sabe cuál fue? Apostataron de la fe. Tuvo 5 procesos, tuvo el pueblo de Israel en cuanto a su caída, hermano. Pero aún así Dios los levantó. El primero fueron 5 ciclos. El primero fue la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Vamos a ver lo que dice la palabra luego. Jueces, hermano, búsqueme por favor 2, el versículo 9 y 10. Y luego leemos el 11 al 23. Les dije que iba a hacerles leer un poco, ¿verdad? Mire, la apostasía, ¿sabe lo que es? Es el abandono o la renuncia de la fe que profesamos. A nosotros los cristianos es apartarnos de los verdaderos mandamientos de Dios que hemos aprendido, que se nos ha inculcado y se nos ha enseñado. El abandono total de la fe para nosotros los creyentes. El pueblo de Israel se olvidó del verdadero Dios y ¿sabe qué hicieron? Dieron culto a los Baales. El 2, 9, 10 dice, estas fueron las últimas palabras. Jueces, hermano, jueces 2. Jueces 2, 9 y 10. Lo tiene allí jueces. Dice, después, hermano, que Josué estuvo con los hijos de Israel, él murió a la edad de 110 años. Y después de todas las obras de Josué, lo sepultaron. El versículo 9, bueno, el 8 dice, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El 9 dice, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos. ¿Qué dice, hermano? Léalo, por favor. ¿Ya se levantó? Ni obra que había hecho por Israel. O sea, esta fue la generación, hermano, de los que entraron y se olvidaron de enseñarle también a los hijos la palabra de Dios. De tal manera que se levantó una generación nueva. Por eso cada uno hacía lo que le daba la gana, porque no tuvieron el temor de Dios. Mire, el versículo 11, ¿qué nos dice? Vámonos al 11. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Vamos a leer un poquito. Por favor, léalo, porque aquí vamos a tocar los 5 puntos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los quienes, dice, a los Baales, apostataron de la fe. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, en los cuales adoraron. ¿Y qué dice? Provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, mire, y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de ¿quiénes? De robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Para mal. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Tuvieron, ¿qué dice? Gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librara de las manos de los que los despojaban,
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Cuando Jehová le levantaba jueces, mire, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué era movido? Por los gemidos, a causa de los que le oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Mire, lea lo que dice. Y se corrompían, ¿qué dice? Más que sus padres. O sea que cada generación era peor. Siguiendo dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado. Tremendo, hermano. No se apartaban de su obstinado corazón. Cuando hay un obstinado corazón, es un corazón, perdón la palabra, terco. Es un corazón terco. Por más que usted le hable, usted le diga, está en su necedad. ¿Qué dice la palabra? Deja necio con su necedad. Porque a veces cuando la gente no quiere escuchar, hermano, ¿sabe qué? Nosotros como pastores, y yo llevando la palabra, un consejo, yo doy un consejo y lo suelto. Si la persona lo hace bien, si no lo hace, ya vaya por su propia opinión como usted quiera. Porque usted cogió el camino. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchas veces cuando damos consejos, la gente se estrella. Y a veces, hermano, alguien me dice, no diga pastora, te lo dije. Pero digo, ¿pero qué digo? Si se lo dije, se lo advertí. Y nos pasa eso, hermano, muchas veces nos suceden esas cosas. Que Dios nos advierte y nosotros seguimos por nuestro propio camino, obstinado corazón. Ellos se apartaban de su obstinado corazón al 18, ¿verdad? 19. Mas acontecía que al morir el juez, el 20. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Por qué la dejó? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó a la mano de Israel. ¿Sí ven? Dios las dejó para que ellos se mantuvieran. Hermano, es que de verdad el Señor varias veces le habló al pueblo, no te olvides cuando tú seas bendecido. El Señor le dijo a su pueblo, no te olvides que cuando yo te dé riqueza, no te olvides cuando yo te bendigo, te prospere, no te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué hacían ellos? Lo contrario. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, porque decimos, ay, qué tontos los hijos de Israel. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Y Dios nos bendice, Dios nos da, y cuando estamos tan cómodos, hermanos, nos olvidamos de buscar a Dios, ¿a que sí? Algunos se olvidaron y cuando vinieron clamaron, lloraron. Hermano, yo he visto de todo. Tengo más de 30 años en este camino y he visto de todo. Dios les ha dado el milagro, algunos Dios les dio papeles, algunos Dios les dio nacionalidad y se olvidaron de Dios. Hasta aquí, otros fueron sanados de cáncer, hasta aquí. ¿Sabe qué? Porque muchas veces seguimos a Dios por los beneficios, pero no le seguimos por lo que Él es. No hay que hablar la verdad. Pero tenemos que amarle a Él por lo que Él es, por su persona. ¿A usted le gustaría que a usted lo amen por qué? Por interés, ¿por qué? ¿A usted le gustaría? Pues Dios es así. ¿A nadie? A nadie. De la misma manera es Dios. Dios nos hizo, amados hermanos, nos hizo moralmente de esa manera, teniendo libre albedrío para poder seguir al Señor. El pueblo de Israel se apartaba una y otra vez. ¿Qué es lo primero que venía? La apostasía. El primer paso, cada uno hacía lo que le parecía. No pasa nada. Llevamos a los Baales, aquí no pasa nada. En la segunda cosa, hermano, dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor, y es lo que hemos visto. Y venía, ¿qué cosa? El primer paso era la apostasía. La gente se olvida de Dios
Adora a otros dioses, la gente se olvida de Dios, se va detrás del Dios Mamón. ¿Sabe quién es el Dios Mamón? El Dios dinero, detrás del materialismo, y la gente dice, ay, Dios me bendizo, Dios me ha bendecido, me voy. ¿Se van? Hermano, no, que el Señor nos bendice, gloria a Dios. Yo no le digo que no trabaje, mi marido trabaja también, yo también trabajo en la obra del Señor. Él tiene su trabajo secular, pero primero está Dios. Primero está Dios. Porque si en todo lo que nosotros hacemos no ponemos primeramente a Dios, estamos en un gran problema. No somos discípulos. Amén. Solo somos creyentes. El segundo paso, ¿saben cuál es el segundo paso? Que después de la apostasía, ¿qué les vino a ellos? Lo hemos visto. Les vino el problema, la opresión. Segundo, ciclo de Israel, opresión. ¿Qué dijo Dios? Muy bien, vayan. Pero mira lo que te va a pasar en el camino. ¿Qué les pasó en el camino? Se levantaron, dice la gente de esa nación, ¿verdad? Y los oprimieron, los afligieron. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos del Señor. ¿Qué viene? La opresión. Dejamos de orar. Hermano, nos viene de todo. Dejamos nuestro devocional, dejamos de congregarnos, nos viene de todo. Dejamos la iglesia totalmente, hermano. Viene la opresión del enemigo. Es que escúchame, que el enemigo no te va a dejar tranquilo. No te va a dejar tranquilo. Él está esperando solamente una puerta que tú le abras para él poder entrar. ¿Saben? En un momento te destruye. En un momento te destruye. Entonces tenemos que tener, ¿nosotros qué? Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. La opresión en dos, los enemigos lo oprimieron. Tercera cosa, ¿y sabe por qué Dios permitió? Por eso dice, Dios les permitió. Porque Dios conoce, hermano, el futuro nuestro. ¿Quién lo conoce mejor? El futuro nuestro lo conoce el Señor. A veces decimos, ¿y por qué me pasó esto? Tenemos que analizar nuestros caminos. Decirle, Señor, esto es una prueba tuya. Y gloria a Dios, si es una prueba, es para que tú te mantengas en el camino. Dios les dejó como prueba a esa gente filistea. A veces hay gente filistea que te va a poner y Dios lo va a permitir. Como decía el otro día mi marido, a veces van a haber peninas en el camino. ¿Saben quién era Penina, verdad? La que le afligía a quién. A Ana. Van a haber filisteos, van a haber peninas en nuestro camino. ¿Pero para qué van a haber? Para que nosotros clamemos a Dios. Los filisteos le llevaron, hermano, la tierra de los cananeos les llevó a ellos a gemir delante de Dios, la opresión. Ya no podían más. Lo mismo hizo Ana, ¿verdad? Dice que Ana ya no podía más porque la afligía a esta mujer, Penina. Y en los dos casos vemos que Dios les responde. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando ellos clamaban, ¿qué Dios levantaba? Dios levantaba jueces. ¿Saben quién eran los jueces de Israel? Eran aquellos que gobernaban el pueblo. Ese tiempo se llamó tiempo de teocracia de Dios. Teocracia dorada, era el gobierno de Dios con los hombres. Por eso dice que ellos no tenían rey, tenían jueces. Por eso que ellos hacían lo que les parecía y aún tenían jueces. 12 jueces de Israel tuvieron ellos 12, entre ellos una mujer que era Débora. Pero 12 jueces tuvo Israel. Pero escúcheme bien, y cada vez que Dios les levantaba jueces, Dios los liberaba. ¿Sabe por qué? Porque venía el arrepentimiento del corazón de ellos. Que Dios muchas veces permite el desajuste en nuestra vida, hermano. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos lo provocamos. Viene el caos y viene la decadencia espiritual. Venía el arrepentimiento y Dios otra vez les levantaba jueces. Otra vez. ¿Qué hacían? Cuando el juez moría, le hemos leído este capítulo, cuando el juez moría, ¿qué hacían ellos? Se volvían a los malos caminos. Por eso nuevamente el Señor les levantaba a esas naciones contra ellos. ¿Por qué? Porque dice que la ira de Dios se encendía. ¿Cuál era la ira de Dios? Hermano, la ira de Dios no es como la ira del hombre. No, la ira, cuando habla de ira, habla acerca del juicio, la retribución que Dios da hacia aquellos amados hermanos que están andando conforme a sus propios caminos. A los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Muchos dicen, no, es que el Dios de Israel antiguo era vengativo, tanta sangre.
Hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice que en los últimos tiempos se va a derramar la ira, pero la ira del Cordero, dice la Biblia, la ira de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el juicio determinado está para la tierra. Para los hijos de desobediencia. Pero si usted y yo no vivimos en desobediencia, no tenemos por qué temer. Amén. Porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Vino arrepentimiento, vino apostasía primero, vino yugo, vino lo que era opresión, tercero arrepentimiento. Del arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? Dios nos libera. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos con todo el corazón. Viene liberación para nuestro corazón. Viene liberación. ¿No le ha pasado a usted? Yo también la he regado muchas veces. Pero cuando hemos venido al Señor, ¿qué ha hecho el Señor? Nos hace aprender el Señor. Y en el pasado he aprendido muchas cosas. Me ha quebrado el Señor. Me ha roto. Y gloria a Dios que lo ha hecho. Porque es necesario que muchas veces nuestro corazón tan endurecido sea roto, hermano. Porque a veces ya no estamos buscando a Dios como debemos de buscarlo. Y Dios nos analiza, Dios nos conoce. Y viene el momento de la prueba, pero cuando volvemos al Señor, ¿qué hace el Señor? Trae liberación. Y el quinto punto es la paz. Pero, amados hermanos, una de las cosas es que el Señor trae paz, trae liberación cuando hay un pueblo que verdaderamente se arrepiente. Punto 2. En la actualidad, hermanos, hay muchos que viven conforme a sus propios caminos y no conforme al Evangelio de Cristo. Es lo que estábamos hablando hace un momento. El libro de los jueces termina tremendamente. El capítulo 16 que hemos leído hace un momento, el capítulo que hemos leído hace un momento nos habla acerca de la decadencia espiritual de Israel, 17:6, y Jueces 21:25. Dice, y en aquellos días no había rey en Israel porque cada uno hacía lo que le parecía. Cuando ya no había cuando no había juez sobre Israel, la palabra de Dios dice que, ustedes leanse los últimos capítulos, del 17 en adelante, dice la palabra de Dios que ellos cayeron en una decadencia espiritual terrible. De tal manera, hermanos, que dice que se levantó ahí un tal hombre, Micaías, que no es el profeta de los tiempos de los reyes, sino que este de aquí se levantó a adorar Baales. Aún dice que había un levita extranjero. Dice la palabra del Señor que, si ustedes leen todos esos capítulos, amados, dice que uno de estos levitas pasó, dice, por la casa de uno de los que vivían ahí en Israel, de la casa de la casa de Benjamín. Y dice la palabra del Señor que este hombre llevaba a su mujer, de tal manera que cuando entró a la casa de este varón por donde estaba pasando, dice que la gente de allí, hubieron como 5 hombres de la tribu de Benjamín que lo vieron entrar a la casa del suegro, porque era el suegro de este hombre que llevaba a su mujer. ¿Y sabe qué? Le dijeron, ¿sabe qué? Esos de la tribu de Benjamín, escúcheme bien, de la tribu de Benjamín le dijeron, sácalo a ese hombre que has traído, porque queremos conocerlo. ¿Sabe qué, hermano? Se parecieron, ¿sabe a quiénes? A los de Sodoma y Gomorra. La palabra conocer quiere decir que ellos querían tener intimidad con ellos, con él, con el hombre que entró allí. ¿Y sabe lo que dijo? No hagáis tal maldad, no hagáis tal maldad. Dice, yo tengo a mi hija y tiene su mujer, pero no le hagáis esta maldad al hombre. Dice que cogieron a la mujer de este varón y dice que toda la noche le violaron salvajemente, de tal manera que al día siguiente la fueron a dejar a la casa de él, donde él estaba allí alojado, y dice que la mujer murió. Este hombre, dice, cogió su asno, cogió a la mujer y dice que la partió en 12 pedazos y la puso, dice, a expensas que la vea todo el pueblo de Israel. Cuando todo el pueblo de Israel vio esa perversión que habían hecho estos 5 hombres benjamitas, ¿sabe lo que dijeron? Vamos a pedir justicia. ¿Y sabe lo que le dijeron a los de la tribu de Benjamín? Danos a esos 5 perversos, danos a esos hombres. ¿Y sabe lo que hizo la tribu de Benjamín? No entregaron a esos hombres que habían hecho tal perversión, porque ellos tenían normas morales. Y entre las normas, hermano, esos hombres tenían que haber muerto por la perversión que hicieron. Pero ¿sabe lo que hizo Benjamín? La tribu entera de Benjamín no los entregó. De tal manera que ellos estaban de acuerdo con el pecado de estos hombres. Nos enseña mucho esa lección.
¿Sabe por qué? Porque a veces cuando participamos en pecados ajenos, tú te haces culpable también de lo mismo. Tú te haces culpable también de participar de pecados ajenos. Por eso el pecado hay que cortarlo de raíz. Y te haces participante. ¿Sabe lo que les pasó por participar? Porque la Biblia dice, no participéis en pecados ajenos, dice Pablo. Ellos participaron en sus pecados. De tal manera que todas las tribus, ellos consultaron a Dios, las tribus consultaron a Dios. Y sabe que se armó una matanza, hermanos, casi exterminan totalmente. El Señor dijo, vayan. Ellos consultaron y Dios les dijo, vayan y extermínenlo. Pero dice que tanto fue el dolor, hermano, mataron a una cantidad impresionante de benjamitas. De tal manera que ellos dijeron, y nuestras mujeres las van a tomar ustedes. Pero dice que luego llegó ese dolor de entre las tribus y clamaron a Dios, y Dios preservó un pequeño número de los benjamitas, porque Dios escuchó el clamor de ellos, porque ellos dijeron, basta esta matanza, basta, Señor, ten misericordia. Y en su misericordia Dios tuvo misericordia. Amén. Pero mire cómo llegó la degradación terriblemente, hermanos, por la apostasía, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos llegaron a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué el pueblo hizo? El pueblo de Benjamín, ¿qué hizo? Está bien, no pasa nada. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros dejamos pasar el pecado? Aún en el pueblo, daña a los demás. ¿O no es así? Daña a los demás. ¿Qué hizo Acán? Acán robó, ¿verdad?, el lingote de oro. ¿Qué más hizo? Cogió la túnica de colores. ¿Qué hizo? Cogió una túnica babilónica y la escondió en su tienda con su familia. Y eso le afectó al pueblo. Dice la palabra de Dios que ellos fueron luego a pelear, porque tenían, como en Jericó, hermano, lo tuvieron chupadito. Dijeron, uy, hemos entrado bien. Dios nos derribó las murallas. No, el Señor nos dio la victoria. ¿Y sabe lo que dijo Josué? Pues bueno, vamos a mandar pocos hombres nomás a pelear a Ai. Y los mandó con pocos hombres. ¿Sabe cómo vinieron ellos? Derrotados. Y algunos murieron. Y Josué dijo, ¿qué pasó, Señor? Dice que Josué rasgó su ropa y dijo, ¿qué pasó? Y consultó a Dios, y el Señor le dijo, hay pecado en el pueblo. Hermano, el pecado en el pueblo de uno, de dos o tres afecta a la iglesia. Afecta también a la iglesia. Y ahí el Señor le dijo, sácalos por familia, sácalos por tribu. Ay, 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 hermanos. Y cuando lo sacaron por familias, por tribu, quedó Acán con su familia. ¿Y qué hicieron? Los lapidaron. ¿Por qué causa hiciste esto? Mire, Benjamín, ¿qué hizo? Josué, ¡pah!, quitó. ¿Pero qué hizo Benjamín? Benjamín no lo hizo. Hoy en día, hermanos, no vamos a hacer así, ¿verdad? Son leyes que habían anteriormente, con lo que pasa, con lo que sucede, pero sí tenemos nosotros que parar lo que es el pecado, porque daña. Proverbios 14:12 nos dice, y 16:25 dice lo mismo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿cuál es? Es muerte y perdición. Entonces hay gente que va bajo su propia opinión, pero Dios no quiere. Por eso Dios nos advierte. Josué, ¿qué hizo? Les dio una advertencia antes. A través de Moisés, Dios les da leyes. No quieren vivir conforme a sus leyes. Ay, hacer y vivir conforme a nuestras propias opiniones. Escúcheme bien, en vez de vivir conforme a la palabra de Dios, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que nos trae a nosotros? Nos trae rebelión y rebeldía contra Dios. Filipenses, a ver, hermano, póngame primero Nehemías 9, 26 a 31. Me acabo de mostrar eso más y termino. Nehemías 9, 26 y luego el 31. ¿Qué dice Nehemías 9, 26 y 31? Y luego ya me busca Filipenses 1, 27. Mire, Nehemías 9, 26 y luego se saca el 31. Dice, pero te provocaron a ira. Ajá, ¿qué dice? Y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti
e hicieron grandes abominaciones. ¿Sabe qué, amados hermanos? Cuando la gente rebelde no quiere escuchar a los profetas, ¿qué quiere decir? No quiere escuchar la palabra de Dios. Que aún a los profetas no quisieron escuchar y los mataron, le dieron la espalda a la ley de Dios, le dieron la espalda a la palabra. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hagamos nos va a traer consecuencias. Todo lo que hagamos va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. Si lo hace bueno, bien. Pero si lo hacemos mal, nos va a traer consecuencias malas. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Le dieron la espalda a Dios. 31, hermano, el versículo 31. Pónganmelo ahí, por favor. El mismo del 9, pero el 31. Entonces trae rebeldía, trae rebelión cuando nosotros apostatamos de la fe también de esa manera. Pónganlo, hermano. 31, versículo 31. Amén. El hermano nos busca allí. Dice, mas por tus misericordias, ¿qué dice? No los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Mas por tus misericordias no los consumiste. Hermanos, si por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos nosotros. Estuviéramos en el tiempo de la ley y habríamos sido consumidos, hermano, más de uno. Pero por la misericordia de Dios estamos en gracia. Pero no abusemos de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia se va a acabar. Y tenemos que buscar la presencia de Dios. Filipenses 1:27. El apóstol Pablo le llama la atención a los hermanos de Filipo y les dice: solamente que os comportéis como es digno. ¿Qué dice? Del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué dice? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El punto 3 es que la palabra de Dios nos enseña que vivamos en una fe verdadera. Amén. ¿Cómo tenemos que vivir? En una fe verdadera, no en apariencias. Porque podemos tener apariencias de piedad. Y yo me he encontrado más de uno con apariencia de piedad. Y luego, hermano, dice la Biblia que por su fruto basta del fruto. Porque dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. ¿Sabe por qué? Porque cuando se siembra, hermano, se siembra algún grano, cuando va creciendo, se va a determinar la naturaleza del árbol y del fruto, porque va naciendo, ¿verdad? Y cuando va naciendo, poco a poco va tomando la forma. Si está bien cuidado y lo demás, va a producir un fruto. Pero también hay árboles que producen frutos malos. La Biblia lo dice. Pero Dios no quiere que nosotros produzcamos frutos malos, sino frutos buenos. Entonces, la primera cosa, hermano, que Dios nos enseña cómo vivir es a través de su palabra en una fe verdadera, es a través de estar firmes. Comportéis como es digno en el Evangelio de Cristo. ¿Qué se nos ha enseñado? El Evangelio de Cristo. Y dice Pablo, no es que hay otro Evangelio, sino que nosotros lo hemos distorsionado y hoy apostatan de la fe, han apostatado de la fe mucha gente. Usted ve mucha gente, hermano, aquí de verdad le digo, en todo el mundo, lastimosamente la iglesia cristiana, ¿qué ha pasado? Ha apostatado de la fe. Ahora ya no es Cristo el centro, ya no es la cruz, ya no es el arrepentimiento, ya no es el cielo, ya no es el infierno, no es condenación. No, todo es amor, amor, amor. ¿Nos olvidamos la otra parte? Y dinero, la prosperidad. Es lo que nosotros hoy estamos hablando. Ese es el evangelio de muchos. Pero este no es el evangelio que nos enseñó Cristo. ¿Cuál es el evangelio que nos enseñó Cristo? El amarnos los unos a los otros. El que hemos cantado hace un momento. El perdonarnos
el amarnos, el levantarnos, el fortalecernos, estar firmes, dice, vivan conforme al Evangelio. Entonces el pueblo que dijo, antiguamente dijo, bueno, vamos a hacerlo, gloria a Dios, pero luego se olvidaron. Y lo que hicieron con las manos, lo borraron con los pies, rápidamente. Según de Tesalonicenses 2, hermanos, 13, 15. 1, tenemos que vivir, ya termino, hermanos, tenemos que permanecer firmes sin fluctuar en la fe. Según de Tesalonicenses 2, 2, 13, 15, ¿sí? Y luego vimos el 12 sobre luego el 1, 3. ¿Qué es lo que dice? 2, 13, 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, síguenos, a lo cual os llamó mediante, ¿qué dice? ¿Y qué significa evangelio? ¿Evangelio sabe lo que significa? Evangelio viene del griego evangelio, que significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Mediante las buenas nuevas de salvación, alcanzar la gloria, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Síganos. Así que, hermano, estar, ¿qué dice? Firmes. ¿Y qué más dice? Retener la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra o por nuestra carta. Aquí tenemos las cartas del apóstol Pablo. 3 epístolas tenemos aquí, que es el que escribe más el nuevo evangelio. Y nos dice cómo tenemos que vivir en la conducta cristiana, cómo tenemos que manejarnos como hijos de Dios. Nos dice el apóstol Pablo. Y así nosotros no queremos aprenderlo, hermano, eso es asunto nuestro con Dios. Pero el Señor nos enseña a través de aquello. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Enseñarles el evangelio. Mi responsabilidad es enseñarle la palabra. Nuestra responsabilidad es enseñarle la palabra. Ahora ya depende de cada uno de nosotros. Que estemos regados bien y que Dios nos dejemos que Dios nos pode. Juan 15, ¿qué dice? Que Él es la vida verdadera. Nosotros, los pámpanos. ¿Y sabe lo que dice? Dice la Biblia, Juan 15, dice que es necesario que Él nos pode, porque tiene que ser podado el árbol. ¿Sabe cuál es la poda? Cuando Dios nos comienza a cortar las hojas viejas, las hojas secas, gracias, hermano. ¿Qué más? Las hojas que ya no producen fruto. Dice, no, aquí no hay nada. Entonces el Señor dice, a ver, deja podarte. ¿Y saben qué? Lo que pasa es que muchos de nosotros no queremos que el Señor nos quite las hojas secas. Y no queremos que el Señor nos saque esas ramas ya que están ahí de todas, que ni producen fruto. Tenemos que dejarlo que Él pode. Amén. No sé cómo fueron los del tiempo de los jueces, que cada uno hacía conforme a lo que le parecía. Ahora digo, hermano, tiempo de gracia, no hagamos conforme a nuestro propio evangelio, porque eso es lo que hace mucha gente. Vive conforme a su propio evangelio, pero no es el evangelio que enseñó Cristo. Por eso dice, retener la doctrina que habéis aprendido. Hermano, si nosotros no leemos la palabra del Señor, si no aprendemos, no dejamos que el Señor nos transforme, entonces ¿cómo vamos a proceder a los cambios que quiere el Señor en nuestra vida? Ay, el pueblo de Israel no se dejó enseñar. Según de Tesalonicenses 2. Ahí mismo, hermano, suba hacia el 1:3. Miren lo que dice. Otra vez dice Pablo. Dice, estar firmes sin fluctuar, no apostataremos de la fe. El 2, el 1:3, arriba, hermano, suba hacia. Tengo un texto más y termino. ¿Lo tienen, no? 2, 1, 3. Ahí mismo está. Bien. No, del capítulo 2. 2, 1 al 3. Capítulo 2, de ahí mismo. 1, 3. Bueno, vamos a buscarlo acá. Así no se lo encuentran. 2, 1. Ajá, ¿qué dice Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que no os dejéis
El 2. Que no dejéis mover. Ajá. ¿Qué dice? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3, hermano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Y se manifieste el hombre de pecado, hasta ahí, el hijo de perdición. Hasta que venga la apostasía. ¿Qué estamos viviendo hoy, hermano, en este tiempo de gracia? ¿Sabe qué? Lastimosamente, estamos viviendo tiempos de apostasía dentro de las congregaciones. Porque muchos tienen comezón de oír. ¿Cuál comezón de oír? Que me digan lo bonito. Que me digan que estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Si usted no me dice eso, pues voy de la iglesia. Qué lastimoso que eso queremos solo escuchar. Yo no estoy en contra que Dios nos bendice, nos prospera y nos trae victoria. Amén. Amén. Y yo lo creo. La añadidura, como dice el hermano. Pero ¿cuál es lo primero? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás me va a seguir, pues. Y gloria a Dios. Porque ahora está el declaro y el decreto y el positivismo y tantas cosas, hermano, que no vienen dentro de la palabra de Dios. Usted mire cómo oró Jesús. Miren los modelos de oración de Pablo, que Pablo salpicaba todas las epístolas con oraciones, ¿o no? Como decía el hermano, yo no le puedo dar decreto a Dios, decretarle a Dios algo que no le puedo dar órdenes. Él es Dios. Él en su misericordia se mueve, hermanos. Pero sí tenemos que ser sumisos y humildes de corazón, retener la palabra de Dios aprendida. Cuidado, porque vienen tiempos de apostasía. Y como les digo, hoy hay iglesias, muchas iglesias para escoger. Profetas de todos los colores. De todos los ministerios. Hermano, de verdad, un día mi hermana me dijo, parece que te has hecho un poco, me dice, un poco incrédula. Me dice mi hermana, conversando otra vez con ella, que sirve en el Ecuador también mi hermana, me dice, parece que te has hecho un poco incrédula en las profecías. No, le digo, yo creo en las profecías. Yo creo. Dice la Biblia, no menosprecie la profecía, pero examinarlo todo. Hoy en día usted tiene que examinar todo. Se lo digo así, porque hoy en día, hermano, cada barbaridad que se escucha, y por culpa de falsos maestros, falsos pastores, todos nos meten en el saco. Y a mí me bombardean con tantos mensajes a mí, me dicen, mira lo que está en las redes, ya en las redes sociales, hermano, que no se escapa nada. Y me bombardean. Y le digo, es que estos son comerciantes del evangelio, pues. Está confundiendo. Esto es así. Entonces, esa es la comezón de oír. ¿Sabe por qué? Alguien dijo, y es cierto. Porque hay mucha gente, hermano, que es más fácil. Es más fácil que Dios te hable a través de otro que tú mismo buscar la presencia de Dios. Es más fácil que alguien venga con una palabra bonita, que te vengas tú a buscar a un profeta. Búscale tú al Señor. Yo creo en los ministerios del Señor. Creo que hay profecía hoy en día, pero hay que ver de quién hay. Mírale los frutos. Entonces yo creo que Dios habla. Yo creo en las misiones, yo creo, pero hay que examinarlo con los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos. Y si no está de acorde a la palabra de Dios, yo no lo creo, hermano. Usted analícelo con la palabra de Dios y tiene que estar de acuerdo. Porque cuando viene una profecía, hermano, una profecía, viene para la iglesia. Y si Dios quiere hablarnos algo, lo mismo que Dios le habla a esa persona, usted solamente, hermano, reténgalo y ore. Pero no corra. Ore. Porque el mismo Dios que le habla al pastor, la misma unción que tiene el pastor, la pastora, la misma unción que tiene un maestro, es la unción que tiene la iglesia y la tiene usted. Entonces le digo, es más fácil que otro busque a Dios por mí que yo buscar al Señor para que Dios me dé respuesta. Hay gente que dice, ay, quiero respuesta. Pues no sea pedón, no sea vago, no sea vaga. Doble sus rodillas, busque a Dios en oración y en ayuno, que no hay más.
Que no hay más, porque cuando a veces no sabemos alguna cosa, usted tiene que buscarle a Dios. Hermano, y eso es lo que usted me va a escuchar siempre. Yo le voy a aconsejar, yo le voy a guiar conforme la palabra. Pero más de eso, si usted quiere saber, métase en ayuno y oración con Dios. Y yo le aseguro que si usted de verdad le busca de corazón, va a escuchar a Dios, va a escuchar la respuesta del Señor, del Altísimo. Amén. Yo he escuchado la respuesta de Dios. Cuando yo le he buscado, Él me ha dado respuesta. Y no me he levantado hasta que Él me responda. Y Él me ha respondido, porque nuestro Dios habla, tiene boca, tiene poder, es el Dios soberano de todo. Amén. Es la alabanza. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde más? Por último, hermano, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar de nada ni de nadie. Busque la palabra, coma la palabra, comamos la palabra. 2 Timoteo, terminamos, hermano, 2 Timoteo 2, 1 al 5. Por último, no dejemos de buscar a Dios y estar conectados con Él. Amén. 2 Timoteo 2, del 1 al 5. No dejemos de buscar la presencia de Dios y estar conectados con Él. Retengamos lo que el Señor nos ha dado. Miren lo que le dice Pablo, le dice a Timoteo. Estas son cartas pastorales. Tanto Timoteo como Tito es carta pastoral. Y le dice: tú pues, hijo mío, Pablo le escribe a Timoteo, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Siga, hermano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sigue, hermano. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que decir un ratito, mire, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No, Timoteo, vas a estar prosperado, bendecido y en victoria. Toma ya. Eso es lo que quieren escuchar muchos. ¿Y qué le dice Pablo? Ay, ay, ay. O sea que el evangelio es un camino. ¿De qué? Es cruz, es sufrimiento, hermanos. Nuestros hermanos en Nigeria, ¿cómo están muriendo? ¿Están viendo ustedes las redes sociales? ¿Usted está viendo las redes sociales cómo están muriendo muchos cristianos? Y muchos dicen, ¿por qué? Porque por causa de Jesús vamos a ser también crucificados como Él. Llevar la cruz simboliza eso. Eso es lo que no se predica en las iglesias de prosperidad. Tú vas a escuchar, a ver qué carro quieres, Lamborghini. Y uno por allá dijo que Dios le había dicho que habla un garaje grandote que iba a dar Lamborghini. Y digo, madre mía. Y otro dijo, a ver, el Señor me ha hablado que vamos a sacar 2 iPhones para mí y mi esposa. Madre mía. Líbreme el Señor de hacer eso. Porque esos son comerciantes del evangelio. Y están llevando a muchos al infierno, lastimosamente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades, porque por causa del evangelio vamos a ser despreciados, aborrecidos, odiados, lo que está pasando. Y si usted está viendo, hermano, escúcheme bien, hay un mover muy fuerte de persecución. Y usted no cree que aquí nos vamos a librar. Por eso tenemos que más buscar la presencia de Dios. Sigue, hermano, 4. Se acerca el Mesías, el amado en nuestro corazón. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿En cuáles negocios de la vida, hermano? Lo que es de Dios y lo que es de César. Usted habla de Dios, que es primero, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo llamó a usted el ejército? Usted está en un ejército, hermano. Estamos en un ejército. ¿Cuál es el ejército? El ejército de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Ninguno que milita, otra vez dice que militamos. Otra vez dice que somos militantes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El 5, hermano, el 5. Y también el que lucha, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que ahí el apóstol Pablo le dice que ya está listo para ser sacrificado, ¿verdad? Le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque iba a morir por causa de la cruz. Pero tenemos que estar firmes. Si no estamos firmes, amados hermanos, y hacemos lo que bien nos parece, desviamos nuestros caminos,
que no le acontezca. Que no le acontezca. Que no nos acontezca. Porque el pueblo de Israel, le hace jueces, terminó el caos, degradación espiritual, de una manera terrible. Muchos de ellos murieron. Muchos que solaparon el pecado, taparon el pecado, también murieron. Tremendo. Tremendo. Pero Josué supo decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé usted, pero como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo le enseño a mis hijos. Lastimosamente la salvación es individual, cada uno de nosotros, y tenemos que darle cuenta a Dios. Dios nos lleva a llamar la atención por enseñarle, pero dice la palabra del Señor que el Hijo no pagará por el pecado del Padre, ni el Padre pagará el pecado por el Hijo, sino que cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Para nuestra familia, a mi esposo como sacerdote, a mí también como madre, en lo espiritual del ministerio, pero que nuestras vidas estén firmes en el Señor. Y que si has aprendido bien, podamos levantarnos. El pueblo pereció, dice Oseas. ¿Por qué pereció? Por falta de conocimiento. ¿Y sabe por qué también? Porque dice la palabra del Señor que sus sacerdotes no le enseñaron al pueblo. ¿Sí? Entonces, lo que aquí yo hago, hermanos, es enseñarle al pueblo. ¿Amén? Enseño la palabra de Dios, lo que es la verdad. Y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hace libre. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo. De verdad, hermano, a mí me conmovió el alma y cada vez que me acuerdo, por eso se me compunge, se me hace tan pequeño de ver de dolor cómo el pueblo de Israel terminó. Y que no quiero que esa sea mi historia, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces creo que no queremos que esa historia se repita en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, ayúdanos a permanecer, Señor, firmes en ti. Padre, que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor.